Voy en estos momentos a Washington con nuestra corresponsal Alina Duarte, quien continúa con la cobertura especial del proceso electoral en Estados Unidos, que sigue alargándose y que se sigue poniendo candente, sobre todo por las declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dice, sí, la transición va a ser suave de el primer mandato de Donald Trump al segundo. No reconoce la victoria de Donald Trump, de Joe Biden, y tampoco asegura una transición smooth, suave. Mi querida Alina Duarte, buenas noches, ¿cómo estás? Alina, por favor, quitémosle, Ahí está. por favor, el silenciador al sistema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Vicente. Pues así es, continúa todo este panorama postelectoral con declaraciones, con acciones que ponen todavía sobre la mesa qué es lo que va a pasar durante los próximos meses, durante las próximas semanas. Y esto tiene que ver justamente con las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, que como bien lo comentas, habla de que no va a haber, de que sí va a haber una transición suave hacia un segundo término de la administración de Donald Trump. Un gran escándalo, algo que ha causado obviamente revuelo aquí en este país, ya que imaginémonos si este tipo de declaraciones llegan a ocurrir dentro de un proceso electoral en nuestros países, definitivamente eso habría generado todo un maremoto, que el secretario de Estado, básicamente el canciller de este país, hable del no reconocimiento de la presidencia, de una transición hacia un... Mi querida Alina Duarte, desafortunadamente se cayó la conexión con Alina Duarte desde Washington. Vamos a recuperar la comunicación con Alina Duarte a la brevedad posible, mi querido Zenén, pero definitivamente estas declaraciones están caldeando aún más los ánimos. De hecho, pues continúa la zozobra, digámoslo así, política en Estados Unidos. Va a seguir, Vicente, y va a continuar el estira y jala de las dos fuerzas políticas en Estados Unidos, pero vengo a la reflexión, ¿no? Y vuelvo al tema de que es muy acertado que el presidente Andrés Manuel López Obrador no reconozca todavía el resultado hasta que las autoridades oficiales den el dictamen de ganador al que sea, ¿no? De hecho, estaba viendo, mi querido Zenén Seferino, estaba viendo que Jorge Castañeda estaba pataleando, haciendo berrinche, el horroroso y, ¿cómo era? Arrabalero de Jorge Castañeda. Pero de eso vamos a platicar, del posicionamiento de México, después de que escuchemos el reporte de Alina Duarte. Alina, regresamos contigo. Así es, no sé qué pasa con la comunicación aquí. Bueno, te decía, esto ha generado bastante revuelo, sobre todo porque es un panorama en el que Donald Trump ha insistido durante todos estos días, durante todas estas horas, que tiene estas pruebas del presunto fraude cometido en los comicios electorales de hace unos días. Hablaba también de estas irregularidades, sobre todo en el caso de Pensilvania, en donde sus observadores del Partido Republicano no habían podido presenciar este conteo de las boletas, generando esta duda, esta zozobra directamente sobre lo que habría ocurrido en aquellos comicios. Esto también ayer reportábamos aquí en este espacio estas declaraciones del fiscal general, este memorándum en el cual se da prácticamente una luz verde para todos los fiscales estatales de investigar estas presuntas irregularidades. Ha sido el encargado justamente del Departamento de Justicia de los Delitos Electorales quien ya ha presentado su renuncia a unas horas de emitirse estas declaraciones por parte del fiscal, ha emitido ya su renuncia. Mientras tanto, también, por otro lado, Joe Biden ha señalado que está poniendo en riesgo la seguridad nacional de este país el hecho de que Donald Trump no reconozca la victoria, ya que suelen darse estos informes, estos briefings presidenciales por la mañana a Donald Trump. Y una vez terminados los comicios electorales, es una tradición que comiencen a darse estos mismos informes presidenciales al candidato electo. Sin embargo, esta instrucción todavía no ha sido girada por parte de la Casa Blanca, lo cual ha sido motivo de que todos los medios estén puestos con esta narrativa. Trump está poniendo en riesgo la seguridad nacional
de este país. Entonces, bueno, ahí están bastantes piezas en el ajedrez todavía moviéndose. Esta negativa por parte de Donald Trump de su equipo, que muchas veces se dudaba si el Partido Republicano lo iba a apoyar, lo está apoyando en estos procesos judiciales, y ya veremos justamente qué es lo que ocurre las próximas semanas. Se va acabando el tiempo para esta fecha en la cual se pueda esclarecer judicialmente, jurídicamente, qué es lo que va a pasar con los resultados electorales para la transición de poder o no el próximo 20 de enero, Vicente. Fíjate que desde allá, desde Washington, en donde te encuentras, Alina, desde la Embajada de México en Washington, se ha girado este comunicado de prensa, que es el posicionamiento del gobierno de México. Dice: la posición del gobierno de México de esperar para felicitar al ganador de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos está basada en los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución, particularmente el principio de no intervención, así como en nuestra historia. La política exterior de México es producto de la experiencia histórica que nos llevó a otorgar un valor central al cumplimiento de los principios de derecho internacional, entre ellos el de la no intervención. Este es un enfoque legalista y principista en nuestras relaciones con otros estados. En ese contexto, mantenemos el mayor respeto a las instituciones, leyes y procedimientos de cada país respecto a sus asuntos internos. Esta posición funge como marco de nuestro involucramiento internacional, especialmente cuando otros países celebran procesos políticos internos. México considera que emitir opiniones, comentarios o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista. México pone en pausa su decisión de felicitar al ganador de una elección hasta que todos los asuntos legales han sido resueltos y uno de los candidatos es certificado como el ganador oficial por las autoridades electorales correspondientes. En ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado que el gobierno de México esperará hasta que las autoridades en Estados Unidos tomen una decisión final respecto al ganador de la elección. Esta posición de principio subraya el respeto al sistema político estadounidense, a sus instituciones y a los partidos demócrata y republicano, así como al presidente Donald Trump y al presunto presidente electo Joseph Biden. Estoy leyendo textualmente del comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Embajada de México en Estados Unidos. Asimismo, el presidente López Obrador está convencido de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos será tan fructífera y productiva como debiera de serlo. México está listo para trabajar con el futuro gobierno de Estados Unidos de manera constructiva, con base en los lazos de amistad y buena vecindad que unen a nuestros dos países. Mi querida Lina Duarte, pues el que quiera entender que entienda, el que quiera ver que vea, el que quiera escuchar que escuche. Así es, pues llama la atención varias cosas de este comunicado, esto como se refiere a Joe Biden, ¿no? El candidato que está sobre la mesa, si es el candidato electo, el candidato proyectado o no, pero también, sobre todo, no es secreto que hay una riña interna en las relaciones exteriores de México, específicamente entre el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora Marta Bárcena. Es algo muy sabido que se ha puesto a debate en muchísimas ocasiones, y este comunicado no es emitido por la Cancillería de México, es emitido por la embajada, y así lo hacen girar a toda la prensa aquí en Washington, tanto en inglés como en español. Un comunicado que, bueno, insiste en aclarar todavía por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha posicionado al respecto, que básicamente y en resumen tiene que ver con una doctrina de política exterior mexicana, un principio básico de no intervención establecido en la doctrina Estrada, emanada en 1930 y que se refleja directamente en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución, que es justamente estos principios de respeto a la soberanía, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos, a la solución pacífica de las controversias, y que hay que estarlo repitiendo porque pareciera, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que la norma era la violación internacional del derecho, ¿no? Que eso era una costumbre, lamentablemente, de muchas de las administraciones, que el respeto a la autodeterminación y a la soberanía
que ha insistido, no es la primera vez que se tiene que leer en la mañanera, se tiene que emitir comunicados, lo han hecho también queriendo que se intervenga, sobre todo después de una política intervencionista, justamente del priismo, en el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, de Cuba, con el panismo, la ruptura de relaciones diplomáticas, pues parecía ser ya la tradición, más allá del respeto de la soberanía de los pueblos, parecía la tradición intervenir en los asuntos internos de otros países. Entonces, bueno, ahora hay que estar machacando que constitucionalmente no podíamos hacer eso, que no podíamos encabezar, por ejemplo, el Grupo de Lima que se creó específicamente para intervenir en Venezuela, no podíamos estar determinando los procesos electorales de otros países y básicamente, nuevamente, viene la Embajada de México aquí en Washington, D.C., a tener que reivindicar esta doctrina Estrada, estos principios de política exterior a través de este comunicado. Para cerrar, Alina, Donald Trump anuncia un gran progreso tras su denuncia de fraude electoral y asegura que habrá resultados la semana que viene. O sea que no esperen nada para mañana o para el fin de semana. El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, dijo en su cuenta de Twitter que hay un gran progreso tras denunciar fraude electoral en las elecciones de la semana pasada y afirmó que la semana entrante empezarán a conocerse resultados sin ofrecer más detalles. Estamos haciendo un gran progreso, los resultados comenzarán a llegar la semana que viene. Hagamos América grande de nuevo, escribió. Vamos a ganar, añadió. El hecho de que yo lea esto de Donald Trump no significa que yo apoye a Donald Trump. Simple y sencillamente le estoy reportando que esto se va a alargar más. Así lo advierte el presidente de Estados Unidos. Desafortunadamente, sin pruebas, desafortunadamente, sin bases, pero así están las cosas. Mi querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras. Muchísimas gracias, Vicente. Pues así es, yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook también Alina Duarte Periodista, y ahí en mi canal de YouTube también como Alina Duarte para seguir estos últimos acontecimientos de este proceso electoral que no termina de acabar. Nos vemos el día de mañana, Vicente. Muy buenas noches. Gracias, mi querida Lina. Buenas noches.